1. Primeras impresiones. Comenzamos con las dimensiones de este modelo que me envió Samsung Argentina para esta review, de color grafito. A simple vista es sencillo, casi que se siente pesado y robusto al sostenerlo, con unas dimensiones que lo convierten en un teléfono grande. Tiene un diseño inspirado en la nueva línea del S23 y la verdad que queda muy bien. Además certifica IP67, lo cual lo convierte en un teléfono muy resistente al agua, pero recordá que esta certificación va perdiendo vigencia con el paso del tiempo. Personalmente destaco que no tenga esos bordes tan redondeados, aspecto que caracteriza las gamas bajas de la marca. Con este nuevo diseño el agarre es mejor, no se siente resbaladizo y me gusta más. En la parte trasera el protagonista es el material plástico que genera un cambio de color cuando le impacta la luz y simula ser un vidrio esmerilado que le queda muy bien. Otro aspecto a destacar es que no tenemos un cuadrante de cámaras definido y que los sensores están decorados por un aro metálico que le da un toque distintivo. Además, externamente podemos resaltar que este modelo tiene 3 micrófonos, uno dedicado a la cancelación de ruido y 2 para grabar sonido estéreo. Y por si no te habías dado cuenta, está ausente el puerto jack de 3,5 mm, por lo que deberemos utilizar auriculares Bluetooth o con puerto USB tipo C. Otra cosa que me llamó la atención es que la ranura para el nano SIM se ubica en la parte superior del equipo, en donde puede llegar a estar más expuesto al agua en caso que no podamos esquivar una lluvia. No te olvides de suscribirte para participar del sorteo de los 50.000 suscriptores. 2. Pantalla y sonido. Aquí seguramente las opiniones sean divididas y voy a empezar primero por lo que no me gustó, como es el notch tipo gota en donde se aloja la cámara frontal de 13 megapíxeles. Me parece un retroceso incluir esta característica en el diseño de un gama media actual, ya que lo mantiene desde el Samsung A30 lanzado en 2019. Pero es perdonable comparado al grosor de los bordes laterales. Es algo que me hace como ruido al verlo y hace parecer el teléfono de menor categoría. Pero esto es lo único que le puedo llegar a criticar a este panel protegido con Gorilla Glass 5 tipo AMOLED de 6,6 pulgadas de diagonal, resolución Full HD+, con una tasa de refresco máxima de 120 Hz y un valor de brillo con picos de 1000 nits, características que encontrábamos en teléfono de la línea S de hace un par de años atrás. Con estas cualidades podremos disfrutar contenido multimedia de excelente calidad y en todas las condiciones de iluminación, ya que con este nivel de brillo máximo la pantalla se comporta muy bien en el exterior. A nivel de software es muy completo. El modo oscuro está presente en este modelo. También el brillo adaptable está disponible para ahorrar energía. Lo destacable es el modo de alta fluidez a 120 Hz para mejorar la experiencia visual de las animaciones y transiciones entre los menús a costa de un mayor consumo de energía. También incluye mejoras visuales como aumento del tamaño de la letra y zoom en la pantalla, fuentes de alto contraste, podrás resaltar botones, invertir colores o correcciones de color por daltonismo, entre otras opciones que facilitan la accesibilidad del usuario del teléfono. Este modelo conserva los paneles Edge, totalmente configurables que facilitan el acceso a las aplicaciones de uso más frecuente al acceder a ellas por una pestaña casi imperceptible que podremos mover a nuestro gusto. Podrás elegir entre una barra de navegación de 3 botones o los gestos de deslizamiento que están de moda actualmente. También incluye un completo modo de Always On Display, en el que tenemos disponibles diferentes estilos de reloj y hasta podrás ver el calendario o tu agenda personal sin necesidad de desbloquear el teléfono. Con respecto al sonido, la calidad y la potencia es increíble. Parece un teléfono de alta gama en este aspecto. Además, podrás hacer uso de un ecualizador de 9 bandas para personalizar el sonido a tu gusto. También podrás activar Dolby Atmos para el audio en general y para juegos. Pero mejor te dejo con algunos ejemplos de audio y de video de este nuevo Samsung A34. Tres. Cámaras. Pasemos a analizar las cámaras de este modelo, comenzando por el ultra angular de 8 megapíxeles. Este sensor se destaca principalmente de día o con buenas condiciones de iluminación, ya que no es tan luminoso como el lente principal, y de noche puede que notemos mucho ruido en la imagen y hasta pareciera que las fotos parecen de un teléfono de menor categoría. Si queremos mejorar la resolución y calidad de nuestras fotos, deberemos utilizar el sensor principal de 48 megapíxeles. Los resultados son excelentes. Incluso de noche o en bajas condiciones de iluminación podremos obtener buenas tomas y gracias a la fusión de píxeles se puede aumentar el rango dinámico de las fotografías.
De día podremos utilizar el máximo potencial de este sensor. También dispone de un modo retrato que no solo reconoce personas, sino también animales y objetos con diferentes niveles de intensidad del efecto. Si el contraste entre el sujeto y el fondo es bueno, los resultados son muy logrados. Ahora se vienen los ejemplos de video en 4K. Y la verdad es que la estabilización óptica personalmente no me gustó para nada. Al tener estabilización óptica esperaba un mejor resultado, pero mejor veamos el ejemplo. Muy bien amigos, ahora un ejemplo de video con este Samsung A34 grabando en 4K y con la estabilización óptica activada. Al parecer se ve bastante bien en la pantalla, la calidad me gusta, el cielo se ve azul, el césped se ve bastante bien, me gusta la calidad y sobre todo vamos a evaluar la estabilización cuando lo pasemos a la compu. Muy bien amigos, ahora tenemos un videito en Full HD con el lente principal grabando a 30 cuadros por segundo. En este modo también podemos grabar a 60 cuadros por segundo. También vamos a probar el video ultra angular. Muy bien amigos, ahora estoy probando el video en Full HD a 30 cuadros por segundo con el lente ultra angular de 8 megapíxeles de este nuevo Samsung A34. Hola Benja. Vamos a ver, acá tenemos una parte un poquito complicada. Vamos a ver si puede estabilizar bien. Perfecto. Vamos a ver. Seguimos caminando a ritmo normal con algunas partes medias complicadas para ver cómo logra estabilizar. De paso seguimos probando los 3 micrófonos que incorpora este nuevo Galaxy A34 5G. Muy bien amigos, ahora un ejemplo de video con la cámara frontal en 4K con este nuevo Samsung A34. Por lo que se ve en la imagen, la estabilización es nula, pero vamos a ver cuando lo pasemos en Full HD. Muy bien amigos, ahora estamos grabando en Full HD con este nuevo Samsung A34. Pareciera que hubiera una pequeña estabilización, al menos no salta tanto como cuando grabamos en 4K. Y también vamos a probar cómo graban estos 3 micrófonos de este nuevo teléfono. Después de ver estos ejemplos, me parece que las mejores condiciones para grabar video estabilizado es en Full HD, ya sea con el lente principal o con el ultra angular. Pero, ¿vos qué opinas? También dispone de modos especiales de video como lo son la cámara super lenta, cámara lenta o hiperlapso de 5 a 60x de aceleración para crear diferentes tomas y jugar con una infinidad de ideas para aplicar en todos los modos de cámara. Por último, tenemos el lente macro de 5 megapíxeles con el que necesitarás muy buena iluminación y al parecer no está de adorno como en otras marcas que suele ser de solo 2 megapíxeles. Aquí las fotos tienen un poco más de resolución y podría llegar a tener un uso práctico. La cámara frontal es de 13 megapíxeles, de muy buena calidad comparable con algunas cámaras de otros modelos más costosos. Podrás utilizar un modo más angular para cuando haya más de una persona en el encuadre. Por último, cabe destacar un completo modo Pro tanto en fotografía como en video, pudiendo modificar parámetros como la ISO entre 50 y 3200, la velocidad de obturación entre 1/16.000 de segundo y 10 segundos de apertura máxima, la compensación de la exposición, la distancia focal y la temperatura de la luz entre 2300 Kelvin y 10.000 Kelvin. En video profesional tendremos las mismas opciones disponibles que en el modo Pro de fotografía, pero con el plus de poder ir modificando los diferentes parámetros mientras realizamos la grabación del video y generar un resultado 100% definido por el usuario. 4. Memoria y sistema operativo. Esta versión que me envió Samsung es de 128 GB de memoria interna, pero también se comercializa una versión de 256 GB, las cuales son ampliables mediante una micro SD hasta 1 TB de capacidad. Dentro del menú Cuidado del dispositivo, podremos ver que cuenta con 6 GB de memoria RAM expandible en 2, 4 o 6 GB extra para hacer un total de 12 GB de RAM que sin dudas mejorará el desempeño multimedia. Al pulsar el icono de 3 rayitas de la parte superior, podremos acceder al informe de cuidados y activar la protección del dispositivo ante software malicioso, que sería como un antivirus. Pero antes de activarlo, nos advierte que esta opción podría ralentizar las aperturas de ciertas aplicaciones y dificultar la instalación de algunas apps. También en este menú podremos activar una optimización automática y habilitar la opción de que el teléfono se reinicie cuando sea necesario. Podrás actualizar el software en caso de que haya disponible alguna actualización
Y si quieres hacer un detallado diagnóstico del dispositivo, deberemos ir al menú de llamadas y marcar asterisco numeral 0 asterisco numeral, y allí podrás acceder a un menú oculto y probar todos los sensores y funciones del teléfono. Al momento de grabar este video, este modelo cuenta con Android 13 y la capa de personalización One UI 5.1. Lo mejor de esta parte es que Samsung garantiza actualizaciones para 4 años más de este sistema operativo, es decir que tenemos en este A34 garantizado Android 17 más un año más de parches de seguridad. Motivo suficiente para considerarlo uno de los mejores teléfonos de gama media del momento. Además, se destaca el nivel de conectividad de este modelo. Dispone de conexión a Wi-Fi de doble banda, podrás hacer pagos por NFC, cuenta con Bluetooth 5.3 de bajo consumo energético. Tendrás acceso a la red de 4G y también a 5G cuando esté disponible a través de una nano SIM. Con Music Share podrás vincularte a otro teléfono para reproducir música en un altavoz que esté vinculado al teléfono. Al activar Mobile Hotspot podrás compartir internet por Wi-Fi a otros dispositivos utilizando tus datos móviles. Si tienes una cuenta de Microsoft podrás vincular tu teléfono a una PC y agilizar el multitarea y el traspaso de archivos. Podrás compartir archivos fácilmente entre teléfonos Samsung con Quick Share o con otros dispositivos mediante Nearby. La pantalla se puede despejar con Smart View a un TV compatible y reproducir contenido de forma remota. La principal ausencia en la conectividad es el puerto jack de 3,5 mm, pero incorpora un USB tipo C compatible con OTG y de esta forma conectar diferentes periféricos de bajo consumo como este teclado mecánico T-Dagger. 5. Rendimiento. Este apartado la verdad que me tenía un poco intrigado porque este Samsung A34 está estrenando procesador. Así es, el cerebro de este Samsung es el nuevo Dimensity 1080, construido en 6 nanómetros y 2,6 GHz de velocidad máxima. Obtuve dos valores en Antutu, uno con el procesador a plenitud y otro con el modo de ahorro de energía activado, en el cual el rendimiento se vio afectado en menos de un 20%. En juegos el desempeño fue excelente y la experiencia se ve mejorada con la pantalla de 120 Hz. Los títulos pesados no fueron un problema para este teléfono, que fue capaz de correr cualquier juego en calidad gráfica alta. El tamaño de la pantalla también ayudó a disfrutar de una muy buena experiencia, y el hecho de que el altavoz esté en una posición alta al colocarlo en horizontal es raro que lo obstruyamos con la mano durante las sesiones de juego. El multitarea también fue excelente, se nota fluido en todo momento. En definitiva es un dispositivo ideal tanto para gaming como para trabajar debido a la potencia que otorga en todo momento. Sin duda que es una de las mejores opciones. Pero en Argentina no es un teléfono tan accesible, ya que en el momento de grabar este video, la versión de 128 GB cuesta 159.999 pesos y la versión de 256 GB se comercializa en 179.999 pesos. Y la verdad es que en Argentina la oferta es muy limitada, pero me gustaría que dejaran en los comentarios qué teléfonos te parece mejor opción por ese precio en nuestro país. 6. Batería. Dejé uno de los aspectos más destacados de este modelo para el final, y es que el rendimiento de la batería de 5000 mAh es excepcional. Durante las pruebas para esta review obtuve varios días de batería con una sola recarga. Y escucha este dato, con un 88% de carga y activando el modo de ultra ahorro, podrás tener más de 14 días de autonomía. Sí, escuchaste bien, 14 días de batería. Lo cual me parece impresionante y la verdad es que nunca había tenido un teléfono con semejante aguante. La carga máxima que acepta es de 25 vatios. Y aprovecho para decirte que este cargador deberás comprarlo por separado y cuesta unos 7.000 pesos aproximadamente y tarda un tiempo de 1 hora y 30 minutos para llevar la carga del 0 al 100%. La verdad es que en el aspecto de la batería es muy superior este Samsung A34 a mi S20 y estoy pensando en hacer una comparativa entre estos dos teléfonos. ¿Cuál conviene en 2023? ¿Un gama media actual o una alta gama de hace 4 años atrás? ¿Qué pensás? Me gustaría saberlo en los comentarios. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así te invito a que le dejes un like, algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal. Te dejo por acá con otro videito de la marca de Samsung. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!